Excelente día para todos. Hoy estamos de nuevo reunidos aquí alrededor de la presencia de Dios como comunidad eclesial para iniciar un nuevo día en su guianza, en su dirección, en su consejo. Vamos a empezar en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así: Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase siempre tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Padre, gracias en este día por una oportunidad más de vida, por tu fidelidad al estar ministrándonos siempre y al estar siempre atento a nuestras necesidades. Oramos en tu presencia. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo y te pedimos ser llenos del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, pensemos, realicemos y actuemos en este día sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Ayer estuvimos hablando por segunda vez del tema del servicio. Así que hoy el tema de este devocional es Trabajemos para el Señor. Vamos a iniciar con una lectura bíblica del Evangelio de Mateo en el capítulo 25 a partir del versículo 14, que dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después del tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos y mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Y su Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene, más le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok, este es un texto bastante conocido por todos en el mundo cristiano. Todos hemos algún día escuchado hablar de la parábola de los talentos. Pero hoy quiero llamar la atención en el sentido de que siempre ha habido o ha existido a partir del año 60 aproximadamente, de 1960, empezó a predicarse un evangelio muy sui generis, en el sentido de hablar mucho de la prosperidad. Y eso pasó a la academia como el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Y uno de los textos bíblicos en los que más se apoyan
los simpatizantes de la teología de la prosperidad es este texto de la parábola de los talentos. A partir de este texto, ellos dicen que Dios está de acuerdo y no solamente está de acuerdo, exige vivir bien, exige producir dinero, exige llevar una vida cómoda y en holgura. Bueno, eso piensan los teólogos de la prosperidad, pero hoy quiero que centremos la atención en un aspecto bien interesante. No es igual prosperidad a fidelidad. Son dos cosas completamente diferentes. Al siervo que recibió 5 talentos y al que recibió 2 talentos, Dios Dios les dijo, perdón, siervo fiel, bueno y fiel, siervo bueno y fiel. A cada uno le dijo lo mismo, sin importar que el uno haya producido 5 talentos y el otro haya producido 2 talentos. Lo que quiere decir que desde la perspectiva de Dios, no importa la cantidad, sino la actitud, la fidelidad con la que se sirve a Él. La teología de la prosperidad no toma en cuenta estos aspectos. Ellos simplemente instrumentalizan a Dios, diciendo que Dios tiene por su santidad la obligación de cumplir su palabra y que está prácticamente obligado a bendecir y a prosperar económicamente a quienes actúan de alguna manera que le agrade a Él. Ya hemos venido hablando de que la gracia de Dios es algo voluntario que no lo obliga. La gracia de Dios es inmanente a Dios. Él la otorga a quien Él quiere. Él tiene un propósito al otorgar su gracia. Así que un nivel de gracia fue lo que recibieron el siervo que se le encomendaron 5 talentos y también el siervo que se le encomendaron 2 y al que se le encomendó 1. La parábola es clara cuando dice según sus capacidades. Bueno, ser fiel en lo poco es lo que Dios valora. Al que le dio 5 talentos le dijo que había sido fiel en lo poco. Al que le dio 2 talentos le dijo que había sido fiel en lo poco. Para Dios cualquier cantidad es poco, porque Él es la fuente de toda riqueza. Él es la fuente de toda bendición. Así que no te sientas mal si alguien está administrando millones y tú solamente estás administrando lo poco que tienes. Para Dios no importa la calidad del servicio desde la perspectiva de Dios, no importa de la cantidad, sino de la fidelidad con la que tú lo hagas. Hay un detalle interesante en esta parábola y es que cuando el Señor les dice, buen siervo y fiel, tú eres bueno y fiel, entrad en el gozo de tu Señor. Obviamente está hablando del cielo, pero podemos nosotros también considerar que si unimos este pensamiento al final de la parábola con otro que dice que al que le ha sido dado poco, se le dará mucho, y termina hablando de 10 talentos. Le duplicó la mayordomía a quien había recibido 5 y obviamente a quien había recibido 2. Pero lo hizo después de invitarlos a entrar en el gozo del Señor, a entrar en su gozo. Y es ahí donde está la clave. Muchos de nosotros quisiéramos poder administrar más de lo que tenemos. Muchos de nosotros quisiéramos tener mucho más de lo que tenemos, un patrimonio mucho más alto. Quizá nosotros estamos todavía lamentando no haber podido cultivar o mantener el patrimonio que nos heredaron nuestros viejos, nuestros abuelos, papás, qué sé yo. Por alguna razón, estos patrimonios ya no están en nuestras manos. Y siempre vivimos pensando si esto no hubiera sido así, si esto no hubiera sido así. Y esto nos aleja de una verdadera relación con Dios.
porque finalmente servir a Dios es un asunto de mayordomía y de mucha humildad. Hay un hombre de Dios que se hizo célebre con una frase interesante que en algún momento de su vida él pronunció. Se llama John Newton y él dice lo siguiente: si dos ángeles son enviados a la tierra, el uno para gobernar sobre el imperio más grande que exista en ella y el otro para barrer las calles de ese imperio, los dos ángeles estarían haciendo su trabajo felices, porque para ellos lo más importante no es el estatus, sino el gozo de servir al Señor. Eso decía John Newton, y tiene toda la razón. Nosotros tenemos no una naturaleza angélica. Estamos luchando en este proceso de regeneración. Una vez que conocimos a Cristo Jesús, una vez que entendimos que Él quiere borrar nuestro pasado, que quiere hacer de nosotros una nueva persona, una nueva experiencia cada día, una nueva vida. En esa nueva vida, lo primero que tenemos que aprender es una lección de mayordomía. Aprender y comprender que nada tenemos, ni siquiera nuestra propia vida. No nos pertenecemos, no somos dueños de nosotros. Formamos parte de una creación hecha por Dios y una creación que fue hecha por Dios exclusivamente para su servicio. Tenemos la obligación de ocupar nuestro lugar en esta creación. Sabemos que nuestra misión en esta tierra fue tergiversada, fue dañada, fue obstruida, porque nuestros padres eligieron cambiar la palabra de Dios por la mentira, la palabra de Dios por la palabra de Satán. Y hasta ahora luchamos por librarnos de esas cadenas de atadura, porque en nuestra mente existe la maldad, la malicia. Nos es difícil confiar, nos es difícil creer, nos es difícil esperar, nos es difícil tener esa certeza plena de ser hijos de Dios, porque siempre estamos considerando lo malo. Voy a ir de viaje y ojalá no se caiga el avión. Voy a ir de viaje y estoy orando a Dios para que el avión no tenga problemas. De hecho, eso implica que ya estoy considerando que pueden haber problemas. Ya estoy considerando que Satanás puede poner problemas y acabar con mi vida. No tenemos ese gozo pleno al que hace referencia esta parábola. Entrar en el gozo de tu Señor. Y es que trabajar para Dios implica haber entrado en el gozo del Señor, ser aprobados por Dios en fidelidad implica vivir en el gozo del Señor. Cuando tú y yo tenemos eventos de depresión, eventos de opresión, de duda, de desesperanza, de cansancio espiritual, definitivamente tenemos que regresar y hacer una introspección y tener capacidad de autoevaluación, de autocrítica y saber en qué no estamos siendo fieles. Ayer dejé una tarea en el devocional que no voy a recordar hoy, porque espero que todos ustedes, al ver el video que quedó en la grabación, vuelvan y lo consideren. Necesitamos considerar la calidad del servicio. Necesitamos saber si nos estamos sirviendo a nosotros mismos o si realmente somos siervos de Dios. Necesitamos saber si nuestros valores morales, éticos, si nuestros valores de convivencia social de alguna manera apuntan a ser servidos nosotros y no a servir a los demás. Bueno, aquí estamos hablando hoy de no servir a cualquier persona. Estamos hablando de servir al Señor. Y este servicio tiene una connotación definitiva. O somos aprobados como buenos y fieles antes de entrar en el gozo, o somos reprobados como siervos inútiles.
¿A quién estamos sirviendo y con qué intensidad lo estamos haciendo? Aquí es importante que nosotros comprendamos esta parábola en un contexto diferente al de la teología de la prosperidad. Dios no es una máquina de hacer dinero. Y esto que sale en las redes sociales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios es la fuente de mi poder, en Dios todo lo... Pero haciendo lo que a mí me da la gana es una mentira de Satanás. Es una mente que está alienada por el mal. Son mentes que están alienadas por la maldad, por la malicia en sus corazones. Quieren instrumentalizar a Dios a su servicio. No obedece Dios a estas declaraciones nuestras como si fueran hablando desde la perspectiva de las filosofías orientales como mantras. Yo lo digo, entonces Dios lo hace. No, señor, así no es. Muchos siervos de Dios incluso quisieran tener iglesias de 200, 300, 500, 1000 personas y quisieran tener un ministerio muy fluido. Y yo me pongo a pensar, a veces estas personas no consideran que el bien más preciado de Dios son sus hijos, son las almas. Y a quien le han confiado 400, 500 almas, 1000 almas, tiene una responsabilidad muy grande, porque cada una de esas almas necesita ser presentada de nuevo a su dueño, gorditas, en buena salud, aliviadas, robustas. ¿Cuántas ovejas de estos rebaños, espiritualmente hablando, están flacos, desvalidos, engañados, sumidos en su propia justicia, en sus propios criterios, pensando que están bien con Dios desde su propio criterio de moral, no desde la moral divina, no desde la ética de Dios? No han podido comprender todavía que Dios quiere cambiar y transformar sus vidas, que cuando oran y piden el favor de Dios, si Dios actuara en favor de ellos, con absoluta seguridad lo hace cambiando su existencia, cambiando su estructura moral, su estructura ética, cambiando lo que es el contexto de su vida. Cuando Dios nos sirve, nos transforma. Y muchos de nosotros, para sorpresa, hoy podemos decirnos dos cosas. En tanto tiempo que tengo yo de vida cristiana, no he sido muy transformado, que digamos. La verdad, no hay mucha diferencia entre lo que hago ahora y pienso ahora con lo que hacía y pensaba cuando conocí a Jesús. La diferencia es que hoy tengo herramientas para matizar esa conducta, para ocultarla, para disfrazarla. Y sin darme cuenta, terminé siendo en medio del redil un lobo con piel de oveja. Dios quiere que hoy pensemos en esos talentos que Él nos ha dado. Conforme a tu capacidad te los dio. Conforme a su propósito en tu vida te los dio. ¿Estás feliz con lo que Dios te ha dado? Quizá tú eres el ángel que mandaron a barrer las calles y al otro ángel lo mandaron a gobernar sobre el imperio más grande de la tierra. Pero los dos ángeles están igual de contentos. Les importa muy poco si al uno lo pusieron a hacer un trabajo más digno o menos digno, porque en ellos no hay dignidad. La dignidad de ellos es Dios en su esencia angélica, en su corazón. La dignidad de ellos es la amistad con Dios, el gozo del Señor. ¿Cuál es tu dignidad hoy? Yo le pregunto a Steven, a Lucy, a Daniela, a César, a Luzma, también le pregunto a Águeda, a Ana Karina, a todos los que están conmigo, a Lisette, a Johan, ¿cuál es tu dignidad? ¿Cómo se llama tu dignidad? ¿Eres tú mismo todavía? Todavía tu dignidad está enmarcada con aquellos conceptos de orgullo, de posición social, de cultura. Yo soy fulano, no soy perano, en el sentido de haber alcanzado un título profesional o algo así. O tu dignidad la está otorgando el dinero.
Estos siervos de los que habla esta parábola fueron dignos de ser llamados siervos buenos y fieles. Y una vez que Dios les otorgó ese nivel de dignidad, los llamó a entrar en su gozo. Entrar en el gozo del Señor no es algo que nosotros tengamos que esperar el juicio final para poder ir al cielo. Tú y yo podemos entrar hoy en el gozo del Señor. Tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como mayordomos y decirle, bueno, Dios, le estoy tocando la puerta, yo quiero que me dé una audiencia para que hagamos cuentas. Usted no me está pidiendo cuentas, pero yo quiero rendirlas, porque yo quiero saber si estoy haciendo bien las cosas, porque yo quiero escuchar su concepto, porque en el fondo yo quiero escuchar esas palabras que me permiten a mí entrar en el gozo. Siervo bueno y fiel, siervo bueno y fiel. Que Dios me lo diga, no que tú te lo digas a ti mismo, no que tú lo pienses de ti mismo. Siervo bueno y fiel. Queremos en este momento nosotros hacer esta reflexión y dejarla en nuestro corazón. Oremos para que Dios nos dé la oportunidad, nos conceda una audiencia y nosotros podamos rendir cuentas de nuestra mayordomía y en esta vida recibir el doble. Si tienes una finca, un carro y un buen empleo, recibirás 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces más porque Dios no se limita y va a seguir siendo para Dios muy poco. Lo importante es tener la actitud de los ángeles, que nuestro gozo realmente sea servir a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo las necesidades de mayordomía de cada uno de mis hermanos en este día que inicia. Oro por ellos, Señor. Oro por sus vidas, por sus patrimonios. Oro para que la presencia del Espíritu Santo en sus vidas les capacite para ser fieles, que trabajen y vivan para ti y no para sí mismos. Quita de ellos, Señor, toda secuela, toda consecuencia de la malicia del pecado en sus vidas y que sean libres, de tal manera que cuando ellos quieran tocar tu puerta y rendir cuentas de su mayordomía, tú puedas encontrarlos buenos y fieles y que puedan entrar en tu gozo y ser prosperados conforme a tu riqueza sin gloria. Amén y amén. Dios les bendiga. El lunes nos vemos 7 de la mañana. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Bendiciones.